Muy buenas. El propósito de esta pieza filosófica es analizar la idea de hombre que aparece en el libro La carne-espíritu, terapia filosófica y ejercicios espirituales, de Miguel Ángel Castro Merino. ¿Qué concepción del hombre aparece en el libro? Desde nuestro punto de vista, es una concepción del hombre de estirpe rusoniana. La perspectiva sobre el ser humano que emana de la obra sugiere, en efecto, una concepción de raíces rusonianas. Y en este enfoque, el ser humano es intrínsecamente bueno y sabio por naturaleza, si bien requiere de guías o maestros espirituales para orientarse hacia un desarrollo adecuado. De lo que se trata es de no infundirle ideas erróneas, y para eso nada mejor que usar como guía a los maestros de las grandes filosofías y religiones, pues estos maestros han legado una sabiduría vital que capacita al individuo para alcanzar su auténtica naturaleza y desplegar todo su potencial. Dice el autor: ¿he conseguido ser un Buda? No. ¿He conseguido algo en esta vida con la literatura de la India? Creo que sí. Creo que he podido escuchar en mí la voz de la naturaleza de la que habla Jung en el mito del héroe. Soy una potencia que germinará, tal vez una esperanza embrionaria. Esa luz me ha permitido seguir la búsqueda de nuevos senderos, sin más proezas que la de ser un destino tal vez rudimentario, sin pulir, pero con vocación de apertura a la conciencia. Y más adelante dice: por cierto, decía que otra revelación valiosa que he encontrado en Watts es la de no pretender ir más allá del lugar en que uno está, no forzar, no querer que el presente se vuelva pasado o futuro, algo así como vivir espontáneamente, a golpe de intuición, sin guiones. Los demás son importantes para ir más allá de uno mismo, dice Castro Merino. Ocurre algo semejante con el desarrollo del espíritu. Nos convienen maestros guías con autoridad. Los pecados capitales no han desaparecido de las sociedades laicas. La perversidad, el engaño y la mala fe están con nosotros de cuerpo entero y con sus mejores galas. Pensamos que tras la lectura de Marco Aurelio, Epicteto, Toll, Hadot, Epicuro, sabremos vivir mejor, pero nunca deberíamos dejar de ser escépticos. Séneca, Spinoza, Marx han hablado del duro ascenso espiritual. Nada ni nadie nos garantiza el éxito de llegar a ser lo que uno es. La lucha por una vida mejor se presenta como una tarea nobilísima y hay que ganársela con la comunidad en la que vivimos mediante el uso de la racionalidad, con el estudio de la ética y con el ejercicio de la filosofía real. Pues bien, en nuestra perspectiva, estas ideas de Castro Merino adolecen de algunas contradicciones importantes. Creemos que estas ideas reflejan una concepción errónea del ser humano, del significado de la vida buena y del papel de la filosofía. Desde el materialismo filosófico, en efecto, la concepción del ser humano es muy diferente de la concepción de Rousseau. El ser humano no posee una esencia interior en potencia, que espera poder realizarse o desplegarse, o que consista en ser una suerte de... o que consista en que el ser humano es una suerte de sabio en potencia. No existe tal cosa como una esencia humana. No existe el hombre en abstracto, sino los griegos de tal época, los romanos de tal otra. Se podría decir que la esencia del hombre es la cultura que le envuelve, o su posición en dicha cultura, una cultura que tiene necesariamente un carácter histórico. Las instituciones tampoco hacen mejor al hombre. Lo que sea mejor o peor depende de la cultura de referencia y depende de parámetros. Con esto no estamos defendiendo el relativismo cultural, pues hay éticas más potentes objetivamente que otras, potencia que se mide por la capacidad de cada cultura de envolver y reducir apagógicamente a otras. Pero además lo que es bueno desde el punto de vista ético para una cultura puede no serlo desde el punto de vista político. El autor, en efecto, habla de cultivar el espíritu para alcanzar la sabiduría filosófica y una vida plena. Pero creemos que no se puede hablar de la filosofía en general, como hace el autor. Hay múltiples tipos de filosofías que se contradicen entre sí. El autor parece presuponer que la filosofía es una, o que los diferentes sistemas filosóficos son diferentes sistemas de orientación y de guía espirituales alternativos y armónicos entre sí, que cada uno es válido para un problema o problemas vitales. Dice el autor: cuando queramos vivir una vida más intensa, remitimos a la lectura del Tao. Cuando pretendamos saborear más la vida y hacerlo con placer, siempre nos reciben con los brazos abiertos Epicuro, Montaigne, Alan Watts.
Cuando se quiera vivir sin tapujos el dolor de la existencia, contamos con Cioran, Schopenhauer, Buda. Cuando la carne-espíritu se propone comprometerse con la política, tenemos a Marx, a Sartre, a Fromm, a Weil o a Gustavo Bueno. Pero el problema es que estas diferentes filosofías son contradictorias entre sí. El autor no parece darse cuenta de que son contradictorias unas con otras y expresan diferentes concepciones del conocimiento, del hombre o de la realidad. En cambio, el autor parece presuponer que son en algún sentido armónicas entre sí y que podemos pasar de una a otra alternativamente sin contradicción semántica o filosófica. Desde el materialismo filosófico no hay una sola filosofía, sino múltiples, y no todas son filosofías implantadas en el presente, sino que hay filosofías exentas, que se alejan intencionadamente de todo compromiso práctico, como ciertas filosofías de corte histórico-filológico, o que hay filosofías cuyo compromiso práctico tiene lugar mediante una subordinación de la filosofía a alguna forma de religión o ideología política, como es el caso de la filosofía de corte dogmático como el tomismo o el diamat.